Pues vamos a tener esta sesión titulada El testimonio evangélico y vamos a tratar de profundizar en la realidad de cómo el mensaje de Jesucristo se pone por escrito y aprovechar también para entender un poquito más cómo están organizados los evangelios y pues algunos pasajes importantes del mismo. Vamos a empezar comentando la composición y autenticidad de los evangelios. Los evangelios, que realmente, como veremos, es el evangelio, nos informan de que después de haber sido apresado Juan, vino Jesús a Galilea predicando el evangelio de Dios. Y es lo que hace Jesucristo, darnos este mensaje, esa buena nueva, que es justamente lo que significa evangelio, buena noticia, eh, sí, buena nueva, de que pues ya está el reino de Dios, ya se está realizando y continúa realizándose en la vida de cada uno de nosotros, de cada uno de los cristianos. Evangelios, pues se escribieron muchas cosas de lo que hizo Jesucristo, pues se escribieron. Sin embargo, solamente algunos, 4, fueron los que la iglesia, la tradición, fue tomando como los auténticos. Hay evangelios muy buenos, muy piadosos, que no están dentro de los 4 evangelios, en donde, por ejemplo, tenemos noticias de los papás de la Virgen, Joaquín y Ana, de otras tradiciones, por ejemplo, que San José era artesano o era carpintero, aunque algunos hablan de que era herrero, a fin de cuentas, pues, era una persona que trabajaba en actividades manuales. Eso lo sabemos no por los evangelios, sino por otros escritos evangélicos, ¿no? Pero que no se han tomado como tales, como oficiales por la tradición de la iglesia y luego por el magisterio. Tras la resurrección, Jesús envía a los apóstoles al mundo entero para predicar el evangelio a toda criatura, ¿no? Eso lo dice en San Marcos. Vayan y prediquen el evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la misión que nos da, que le da a los apóstoles y que también nos da a nosotros. Y eso hemos de hacer. Claro, no predicamos o no hablamos de lo que se nos ocurre. Hablamos justamente del mensaje de Jesucristo que quedó plasmado, quedó escrito en los evangelios. El contenido de ese evangelio era lo que dijo e hizo Jesucristo en su vida terrena, así como en su pasión, muerte y resurrección, que termina en varios de ellos siendo como la cúspide, es un avanzar, es como una subida hacia Jerusalén, en donde Jesucristo se va a encontrar con la pasión, la muerte y finalmente resucitar y ascender a los cielos. De esta misión apostólica nacen los evangelios, que se llaman así por contener por escrito el evangelio predicado. Nos han llegado 4 testimonios de un único evangelio. 4 testimonios, insisto, digamos, aceptados plenamente como auténticos, como completos, como vamos a llamarle en la actualidad, oficiales, de lo que Jesucristo predicó, que ese es el auténtico evangelio. En la actualidad, bueno, no en la actualidad, desde ese tiempo se han querido hacer como divisiones, ¿no? Uno es el Cristo de la historia o el Jesús de la historia y otro es el Jesús de la fe, ¿no? Como si hubiera 2 personajes. Uno, el que realmente vivió, que sí, fue una persona, pues, prominente, maravillosa, pero luego el Jesús de la fe es el que viene narrado y enaltecido por los evangelios. No,
No, no, no, no, no, eso es un gravísimo error. Jesucristo es uno solo, ¿no? Su evangelio, su mensaje es uno solo, su iglesia es una sola, y ese es el mensaje que hemos de buscar profundizar y transmitir pues a los demás, ¿no? Para que pues quede muy, muy claro. Entonces, cuidado con esa interpretación que es muy sugestiva y puede ser interesante, pero pues entonces estaríamos con una defensa equivocada de la humanidad de Jesucristo, de quitándole pues, su divinidad, quitándole por tanto pues el peso, todo el peso a la redención. Estos 4 relatos del Evangelio se suelen dividir en 3 etapas. La primera etapa, pues, es la vida y enseñanzas de Jesús en Palestina durante las primeras décadas de nuestra era. Y, pues, está bastante comprobado históricamente que Jesucristo vivió, ¿no? Que estuvo ahí. Hay una piedra en el Museo de Israel que se encuentra en Jerusalén, en donde que se descubrió en Cesarea Marítima, en donde pues se habla que durante el periodo de la dominación de, perdón, el gobierno de Poncio Pilato, ¿no? Se le hizo un homenaje a Tito, etcétera. Eso que se dice en el credo y eso que pues sabemos, pues está constatado. No había como que mucha claridad sobre el periodo en el que Poncio Pilato gobernó sobre Palestina, pues eso ya quedó claro. Y efectivamente, así fue. Luego, tras la muerte y resurrección de Jesús, se desarrolla la tradición oral y en este tiempo los apóstoles predicaron lo que el Señor había dicho y hecho. Esa tradición oral pues precede a la escrita. Al inicio, bueno, quizá habría algunas anotaciones. Se habla que el Evangelio de San Mateo, pues pudo haber sido pues el original. Luego, estudiando el resto de los sinópticos, se habla de un escrito anterior como una base que sirvió como pues ideas, como relato para que los 3 evangelios sinópticos lo redactaran. Bueno, pues puede ser, digo, no hay ningún problema, ¿no? Que hubiera, pero lo que está claro es que al inicio se predicaba de palabra lo que el Señor, lo que Jesús había hecho y había dicho. Y luego, desde finales de la década de los 60 hasta finales del siglo I, los evangelistas pusieron por escrito, bueno, los evangelistas y los demás autores sagrados pusieron por escrito el relato de muchas cosas que ya se transmitían de forma oral, ¿no? Y estos escritos, que se llamaron los escritos de los apóstoles, se empezaron a leer en las celebraciones litúrgicas, sobre todo en la Santa Misa, ¿no? En la Eucaristía. Ahí se empezaron a leer. Y es justamente en ese proceso en donde la misma iglesia, la misma gente, iba descartando escritos, ¿no? Decían, esto pues no, esto no nos convence, no va, ¿no? Y se iban quitando hasta que finalmente pues nos quedamos con los 4 evangelios y con las cartas y demás relatos que pues conocemos en el Nuevo Testamento. El Evangelio de San Mateo, apóstol y evangelista, su fiesta es el 21 de septiembre. San Mateo publicó entre los hebreos, en su propia lengua,
una forma escrita de evangelio, mientras que Pedro y Pablo en Roma anunciaban el evangelio y fundaban la iglesia. Mateo, pues entre los judíos en hebreo, redacta su propio evangelio. Y bueno, pues en la serie esta de Chosen aparece pues muy claro esto, ¿no? Como Mateo pues empieza ahí en sus apuntes, sus libros a recabar pues datos, información, etcétera, y pues se dirige a los judíos principalmente y lo escribe en hebreo. San Marcos, que es discípulo de San Pedro y también muere mártir, se celebra el 25 de abril, es, digamos, el intérprete de Pedro y de alguna forma podemos decir, ¿no? Es el quien narra la doctrina, el mensaje de San Pedro. Su predicación, la predicación de Pedro, la tenemos gracias a San Marcos. Y podemos, algunas características que tiene es, por ejemplo, pues narra muchos acontecimientos, ¿no? De lo que decía y lo que hacía San Pedro durante la vida de nuestro Señor y con cierto pudor, con cierto respeto, oculta las miserias o los defectos de San Pedro, lo cual en San Marcos y San Lucas principalmente no hacen, ¿no? Por ejemplo, pues no hablan de un apóstol, ¿no? O un discípulo que es el que saca la espada, ¿no? No dice que sea San Pedro, o sea, como que ese carácter fogoso de San Pedro, San Marcos, pues es muy benévolo con él y por eso pues se ve que San Pedro, se sabe que San Pedro conoció este evangelio y lo aprobó. Hay padres de la iglesia de los primeros siglos que lo comentan tal cual, ¿no? Que conoció el Evangelio de Marcos y lo aprobó, ¿no? Lo aceptó como válido. San Lucas, evangelista, su fiesta es el 18 de octubre. San Lucas fue compañero de Pablo. Nos transmite en buena forma la doctrina, el mensaje de San Pablo. De hecho, también es el autor de los Hechos de los Apóstoles, en donde pues habla muchísimo de lo que hizo los apóstoles, pero sobre todo San Pablo. Y bueno, pues ahí nos llega el mensaje de este apóstol. Bueno, vemos que nos llega el mensaje de los dos principales apóstoles de forma muy directa, San Pedro y San Pablo. San Juan Evangelista, el discípulo amado, su fiesta es del 17 de diciembre, este discípulo apóstol que descansó sobre el pecho de Jesús, también escribió un evangelio mientras residía en Éfeso, pues ahí lo redactó y más adelante también redactó algunas cartas y el Apocalipsis que todo parece indicar que lo escribió en la isla de Patmos. San Justino se refiere a ellos como memorias o recuerdos de los apóstoles, que son llamadas evangelios, ¿no? Lo testifica y lo dice, pues muy claramente, ¿no? Que pues, ahí está la memoria de los apóstoles. Bueno, insisto, ¿no? Pues está la memoria de Pedro y de Pablo principalmente, y aparte, pues San Juan, que pues es directamente un apóstol, y San Mateo, que también lo es. El esquema de los cuatro evangelios es el mismo que el del anuncio apostólico, que se sintetiza en el discurso de Pedro en la casa del centurión Cornelio. Esto viene narrado en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10. Para nosotros, que somos, digamos, creyentes no judíos, o sea, fuera de los judíos, esto es bien importante. Esta escena del centurión Cornelio y la visión que tiene San Pedro mientras está en la casa de Simón el Curtidor en Jope. Jope era el antiguo puerto pues,
salida, cercano a Jerusalén. Ahí está Simón, Pedro, y hace un rato de oración, tiene como una visión en donde baja un mantel con seres vivos, ¿no? Y oye una voz que dice: "Pedro, levántate, come y mata". Y Pedro dice: "Pues no, 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 nunca he comido cosa impura". Y lo que le dice el Señor: "Lo que Dios ha hecho puro, tú no lo hagas impuro". Y llega el mensajero de Cornelio. Cornelio era un centurión romano, era pagano, y llega y pide que vaya, ¿no? San Pedro, y los acompaña junto con otros discípulos. Y cuando llega a casa de Cornelio, Cornelio se encuentra en Cesarea Marítima, al norte de Jope, y pues ahí llega, como si bien recuerdan, el Espíritu Santo. Cuando empieza a predicar San Pedro, les empieza a predicar el Evangelio, desciende el Espíritu Santo como descendió sobre ellos, sobre los apóstoles y otros discípulos en Pentecostés. Entonces, es bien importante, como les digo, porque pues es el inicio de la historia de la salvación para nosotros, no solo para los judíos, sino también para todo el resto de los seres humanos. Y bueno, lo que dice San Pedro, dice: Jesús se bautizado por Juan, predica y realiza milagros en Galilea, sube a Jerusalén, donde tras su ministerio llevado a la pasión y muerte. Después de resucitar, se aparece a los apóstoles y asciende a los cielos junto al Padre, desde donde vendrá como juez. Los que creen en él reciben el perdón de los pecados. Bueno, este es pues el mensaje central. Aquí viene como resumido lo que es el Evangelio, lo que es el mensaje de Jesucristo, lo que los apóstoles predicaban y lo que nosotros hemos de seguir comentando, predicando, viviendo, ¿no? Digamos que es una profesión de fe, pues muy bonita, muy original, muy auténtica de pues lo que Jesús hizo y nos quiso transmitir, ¿no? Pues yo le recomiendo que esta parte de los hechos, este capítulo 10 pues luego lo puedan leer con calma, analizar, reflexionar, porque pues es el origen, como digo, de pues nuestra fe, de lo que somos nosotros y lo que creemos. Bueno, vamos a pasar ahora a platicar un poco sobre la fiabilidad histórica. A ver, ¿esto históricamente es creíble? ¿Es real? ¿Hay datos, hay información? Bueno, los evangelios no son crónicas contemporáneas de la vida de Jesús, escritas por alguien o por un testigo, no, no, son el mismo mensaje de Jesucristo. Son relatos fieles a la tradición apostólica, fiel a la predicación y vida de Cristo. El autor sagrado, geógrafo, pues por inspiración divina, pone lo necesario para que nosotros tengamos un conocimiento claro, profundo, auténtico de lo que Jesucristo hizo y dijo. Los apóstoles transmitían la vida de Jesús y le daban un significado, la explicaban, enseñaban respecto a esa vida. El Señor también les dio ese mandato de predicar, de enseñar, y es lo que hacen los apóstoles, y es lo que sigue haciendo la iglesia. Por eso la iglesia tiene esa característica, es apostólica, ¿no? Sigue ininterrumpidamente la sucesión de los apóstoles. Por eso pues, la figura del Papa, que es el vicario de Cristo, que es el sucesor de San Pedro, es tan importante, pero lo mismo los obispos, que forman el colegio apostólico y que se mantienen así con esa tradición ininterrumpida. La predicación apostólica narra unos hechos históricos claros. Cristo murió, ¿no? Y efectivamente murió y está recogido y testificado, ¿no? Un acontecimiento que sucedió bajo el poder de Poncio Pilato. Y pues sí, efectivamente estaba Tiberio, estaba Pilato, estaba pues todos los personajes que se narran en los evangelios. Hay otras fuentes distintas a los evangelios y a la iglesia que efectivamente comprueban que lo que ahí se narra así sucedió.
Lo narrado en los evangelios remite a la verdad de lo sucedido, a lo que los apóstoles fueron testigos, ¿no? Lo vieron, lo testifican y predicaron con el fin de comunicar, pues, a todas las personas de todos los tiempos, que la salvación se encuentra en Cristo, muerto y resucitado. Esto no se puede separar, ¿no? La pasión, muerte y resurrección forman un triduo que es el triduo pascual. No se pueden separar. De hecho, hasta litúrgicamente van unidos. Si se empieza a celebrar el jueves santo, se tiene que celebrar los demás oficios, no pueden quedar inconclusos porque forman una unidad, pasión, muerte y resurrección. No puede celebrarse solamente la Pascua, sino ser celebrado pues la pasión del Señor. No se puede celebrar solamente la pasión si no se va a celebrar la Pascua, ¿no? Se tiene que celebrar en ese recinto, en esa iglesia, en ese templo, ¿no? El trido pascual completo, porque es justamente lo que anunciamos. El acceso a Jesús debe partir de los evangelios. Esa es la principal fuente que tenemos y es la más segura, auténtica, válida para conocer lo que dijo Jesús. Luego podremos leer el resto del Nuevo Testamento, luego podremos leer el Antiguo Testamento, luego incluso podemos leer algunos evangelios apócrifos, que no son malos. Hay algunos que sí están muy, pues, en fin, como que incompletos o milagreros, que dices, pues esto no fue Jesús, pero bueno, ¿no? Estos cuatro evangelios son la garantía de lo que Jesús hizo y dijo. Bueno, hay hallazgos arqueológicos en la región de Palestina, pues que nos aseguran mucho de lo que, pues históricamente sabemos, ya está muy comprobado, hay mucha investigación arqueológica, pues desde piedras, desde datos, desde lugares que se dan los evangelios que efectivamente se han ido descubriendo. Jerusalén, la Jerusalén actual, la ciudad antigua, sigue más o menos el mismo trazo de la Jerusalén de la época de Jesús. Lo que pasa es que está 7 metros abajo. Esto se debe a que pues hubo muchas conquistas de Jerusalén, llegaba un conquistador, destruía y sobre los escombros, no había máquinas que sacaran los escombros, sobre los escombros se construía lo nuevo. Y eso ha permitido que, pues, con las excavaciones se hayan encontrado ya bastantes datos, bastantes lugares donde, pues, Jesucristo estuvo. Pues, por ejemplo, el Litróstotos, pues ya está ahí en una iglesia ortodoxa, ya se desenterró y está, que es el lugar donde Poncio Pilato juzgaba. Recientemente se han hecho excavaciones a lo largo de toda la muralla y se ha llegado a la base de la Torre Antonia. Hay piedras, por ejemplo, del enlosado donde estuvo pues en espera Jesucristo que fuera juzgado por Pilato, en donde está el juego del rey, ¿no? Esto de que disfrazaban al condenado o al que iba a ser juzgado de rey con púrpura y pues efectivamente sí, y ahí viene ese juego del rey, ahí hay piedras en donde uno lo puede ver, ¿no? Y por ejemplo, este juego está, que son piedras del siglo primero, del Litróstrotos justamente, está en la segunda estación del Via Crucis, ahí se puede encontrar esta piedra. Y como esto, pues muchos otros descubrimientos arqueológicos que nos dan muchísima certeza, mucha seguridad de que Jesucristo vivió, que no fue un invento, que no fue un cuento, ¿no? Sino que fue una y es una realidad. Los textos encontrados en Qumran también pues, nos hablan de la veracidad de la Sagrada Escritura, ¿no? Nos hablan también, pues, por ejemplo, de San Juan Bautista, ¿no? De los esenios. Los esenios es esta secta que habitaba ahí en el Mar Muerto y que escribían, recogían la Sagrada Escritura y la redactaban en hebreo, arameo y griego,
Y entonces eso pues nos da mucha seguridad de que efectivamente pues esa época nos habla del Mesías y de la espera. Los esenios estaban opuestos a los fariseos, pues a la gente de por eso se retiraron, y se piensa que San Juan Bautista, pues fue esenio una temporada, y luego, pues empezó a bautizar ahí muy cerca de estos descubrimientos de Qumran, que son los rollos del Mar Muerto. Las traducciones de escrituras judías al arameo también nos hablan, ¿no? De mucha información, datos sobre Jesucristo, la época. La tradición oral judía y sus formas de transmisión, pues no se olviden, ¿no? La religión cristiana pues, tiene su fundamento en la judía, somos una religión judio-cristiana, ¿no? Jesucristo mismo pues fue judío, los apóstoles pues fueron judíos. Las fuentes rabínicas también permiten conocer mejor la vitalidad religiosa de la época y el modo en que se utilizaban los textos, los escritos sagrados, y pues cómo efectivamente Jesús podía llegar a una sinagoga y podía predicar y podía tomar los rollos y qué decía los rollos de la Sagrada Escritura. El testimonio sobre Jesús del historiador judío-romano Fabio Josefo, también en este escrito histórico, en donde otras cosas narra la destrucción de Jerusalén, pues habla también ahí de Jesucristo. Y otros testimonios de fuentes paganas como Tácito, Suetonio, Plinio, también hablan pues de la existencia de nuestro Señor. E información que se desprende de los textos retóricos grecorromanos, esto ya puede ser una fuente, digamos, secundaria, pero pues también nos puede dar un complemento para tener más contexto pues, de lo que narran los evangelios. El estudio de la educación helenística, cómo enseñaban los rabinos, cómo pues, había gente, eh, un rabí, pues un personaje que juntaba un grupo de discípulos, como hizo Jesús, ¿no? Que lo seguían y bueno, pues eso también nos da mucha idea de cómo Jesucristo llamó a los apóstoles y los fue formando. El influjo de las escuelas de pensamiento griegas, que hay pues, sobre esa época, el idioma, digamos, culto de esa época en todo el Imperio Romano era el griego. Los evangelios se escribieron en griego o en arameo. Luego, algunos criterios que aseguran la fiabilidad histórica. Primero podemos hablar del criterio de discontinuidad. Se consideran probadamente históricos expresiones y hechos que no encajan en el judaísmo del tiempo ni habrían sido inventadas por la primitiva iglesia o por los evangelistas. Eh, pues a ver, aquí hay un rompimiento, aquí hay un cambio muy claro, no es simplemente un rabí, un maestro más, ¿no? De pues, las escuelas rabínicas o judaicas, no, aquí hubo una discontinuidad, un cambio que pues nos habla de pues, el Mesías, ¿no? Que viene, ¿no? A dar plenitud a la ley, que está sobre la ley, que de hecho se declara como la ley misma, ¿no? Por ejemplo, cuando habla del reino de Dios, pues esto ningún otro rabino, ningún fariseo lo había hablado. Cuando habla en el mensaje del Hijo del Hombre, pues también está tomando expresiones del Antiguo Testamento. O dirigirse a Dios como Abba, como su padre, pues, sorprende, ¿no? Incluso, pues, suena para los judíos de esa época demasiado violento. ¿Quién es este? O sea, se está haciendo igual a Dios, está haciendo a Dios como su padre. El amén, que es ese creo, es ese acepto. eh, el bautismo de Jesús, él se bautiza, a diferencia de los demás rabís, que pues con la circuncisión pues, tenían. Y, pues, también esta discontinuidad se da con los defectos de los apóstoles.
Los evangelios nos hablan, pues, de su ignorancia, de su terquedad, ¿no? De sus errores. Bueno, pues, si hubiera sido un invento, pues difícilmente se habría puesto de manifiesto, pues, estas equivocaciones. Segundo punto, el criterio de testimonio múltiple, que pues tiene que ver con rasgos de la figura, predicación y actividad de Jesús que están atestiguados en todos los evangelios y en otros escritos del Nuevo Testamento o fuera de él, ¿no? Hay temas que pues dices, oye, pues esto pasó, ¿no? ¿No? Distintas personas lo narran. Qué leche, Por ejemplo, pero cómprate dos. la postura de Jesús ante la ley, pues viene narrada pues, por varios evangelistas, los pecadores y los pobres, la resistencia a ser reconocido como un rey mesías de tipo político, la predicación del reino, sus milagros, pues viene atestiguado, ¿no? Por varios de los evangelios. Tercer punto, el criterio de coherencia o conformidad, aspectos que no pueden establecer como históricos por otros criterios, pero que son coherentes con lo que sabemos de forma fidedigna sobre la predicación de Jesús y el anuncio de la venida para instaurar el reino de Dios. Si bien pues hay acontecimientos, como ahorita vamos a ver, ¿no? Que parece que se oponen de un evangelio al otro, no son tales como sí, porque eh, no son una biografía lo que están narrando, no están narrando, no, pues no es un diario, no es una agenda, no, son mensajes que cada evangelista quiere transmitir a un público determinado y que, a fin de cuentas, pues a todos nosotros nos va llegando. Aquí podemos ver el Padre Nuestro o las parábolas o las bienaventuranzas, que pues se van repitiendo, van siendo coherentes con todo el mensaje de Jesucristo en los distintos evangelios. Está también el criterio de explicación necesaria, acontecimientos que dan sentido, iluminan un conjunto de elementos que en caso contrario, pues no se entenderían, ¿no? Por ejemplo, el éxito del comienzo del misterio de Jesús, ¿no? Que pues todos en Galilea, todos en los pueblos querían ir con él, ¿no? Su actividad en Jerusalén, las enseñanzas en privado a sus discípulos, pues esto es otro criterio que nos ayuda a entender y a encontrar la validez de los evangelios. Vamos a ver ahora la imagen de Cristo según los evangelios. En San Mateo, Jesús es presentado con toda su majestad, pues es el Hijo de Dios. Lo reafirma Mateo con toda claridad. Es el Mesías prometido, nos lo dice. El Mesías a quien las autoridades de Israel no acogen ni rechazan. Por eso anuncia que Dios formará un pueblo nuevo que rinda frutos. Es el siervo del Señor que con sus palabras y sus milagros cumple el plan de salvación de Dios con los hombres. Pues ahí vemos estos son del Evangelio de San Mateo, ¿no? Capítulo 1, capítulo 27, capítulo 21, capítulo 21, capítulo 8 y capítulo 12, ¿no? Ahí los encontramos. En San Marcos, él nos presenta a Jesús realizando las obras del Mesías prometido, ¿no? Jesús realiza las obras, ¿no? Los milagros. En el capítulo 1, 5, 7, 8 lo encontramos. Lo presenta como el Hijo del Hombre, ¿no? Ahí están los textos, ¿no? Capítulo 2, capítulo 8. Y claramente como Hijo de Dios. Así lo presenta San Marcos. San Lucas, ¿no? Presenta a Jesús como el profeta por excelencia. El profeta, pues es Moisés. Pero justamente Dios había prometido que vendría otro como Moisés, ¿no? Que es mayor que Moisés. Y lo presenta así, es el profeta, es el Mesías, es el enviado,
¿no? También lo presenta como el ungido por el Espíritu en el bautismo, que recibe esa unción, pues como Mesías. Mesías, de hecho, Cristo, perdón, Cristo significa el ungido. Lo presenta como el Salvador, porque va a salvar al pueblo de sus pecados. Y se manifiesta especialmente en los gestos de misericordia hacia los débiles y pecadores, que son también señales de la llegada del reino. Y habla de Jesús como el Señor, ¿no? Y este título, Adonai, eh, eh, acuérdense que los judíos no pronuncian, no escriben el nombre de Dios por respeto. Yahvé no lo escriben, o sea, ni lo escriben tal, ni lo pronuncian. Entonces usaban otros nombres, entre ellos Adonai, el Señor, para referirse a Dios. Entonces Lucas lo presenta como el Señor, como Adonai. San Juan lo presenta a Jesús como el Mesías prometido de Israel, como el profeta, como el maestro, el rabí que nos enseña, como el Hijo, el unigénito, lo desvela claramente, el único verdaderamente Hijo, de quien Dios es su Padre, y lo presenta como la palabra sempiterna del Padre, como el Logos, como el Verbo, como la palabra Logos significa palabra. Jesús es la palabra, no es el conocimiento, es la imagen de Dios que ha creado y que sostiene el mundo. Sobre todo en el capítulo primero, así nos lo presenta. También nos habla de Jesús como el pan de vida, como la luz del mundo, como la puerta de las ovejas, como el buen pastor, como la resurrección y la vida, como el camino, la verdad y la vida. Y bueno, esto que estamos comentando, pues da mucho para nuestra oración personal, para profundizar, para llenarnos como de mucha seguridad, de mucha alegría. Sí, pues efectivamente, Jesús es el Hijo de Dios, es el Cristo, es el Mesías. No es una invención, no es un invento, no es un estado de ánimo, no es pues algo que luego posteriormente, como decíamos al inicio, es el Cristo de la fe que ya lo inventamos, ¿no? No, desde el principio así nos lo presentan los apóstoles, los discípulos. También habla San Juan que Jesús es la vid, habla de yo soy, pónese Yahvé, el nombre de Dios es yo soy el que soy. Y Jesús, al presentarse como yo soy, está haciendo referencia a que Jesús es Dios, ¿no? Es el mismo Dios. Eh, yo soy. Perfecto. Y luego también lo presenta San Juan como el Hijo del Hombre, verdaderamente hombre que ha bajado del cielo para morir. Lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y bueno, los evangelios no son libros que presentan a Jesús como una figura del pasado, son palabra actual en los que Jesús está siempre vivo, porque sigue vivo, sigue presente, nos sigue hablando, su mensaje sigue siendo actual, porque se dirige a todos los hombres de todas las generaciones, de todos los tiempos, y nos toca a nosotros escuchar la palabra, eh, no solo leerlo, leer el Evangelio es muy importante, pero en la liturgia, en la misa, en los sacramentos, cuando se lee el Evangelio, se proclama. Es Cristo mismo el que nos está hablando. Por eso en la misa o cuando se lee el Evangelio nos ponemos de pie, porque es Cristo el que nos habla. Es la palabra de Dios, la palabra viva de Dios que está siendo proclamada para que la escuchemos, la asimilemos y luego la transmitamos a los demás. San José María aconsejaba, vive junto a Cristo. Debe ser en el Evangelio
un personaje más conviviendo con Pedro, con Juan, con Andrés, porque Cristo también vive ahora. Y aquí les comparto alguna bibliografía para profundizar, pues del Concilio Vaticano II está la Constitución Apostólica Dei Verbum, el Catecismo de la Iglesia Católica en estos números, y alguna lectura recomendada, pues es de la Facultad de Teología de Navarra, la Introducción a los Evangelios, que edita Navarra, y la Introducción al Nuevo Testamento. Hay una edición gratuita por internet que pues tiene estas introducciones que son muy buenas y se las recomiendo. Y bueno, pues con esto terminamos el día de hoy.